¿Cuáles son las funciones de la hormona tiroidea? Bueno, vamos a ver, el tiroides, como hemos hablado en el vídeo anterior, produce e incluso almacena las hormonas tiroideas, que va liberando a la sangre según las necesidades. Estas hormonas tiroideas pasan a la sangre y la sangre las distribuye por todo el organismo, porque estas hormonas, hay hormonas que solo hacen efecto en un determinado órgano, pero las hormonas tiroideas prácticamente se distribuyen por todas las células del organismo. Entonces la hormona tiroidea lo que hace es que pasa dentro de las células del organismo, prácticamente de todas ellas, llega al núcleo de la célula y ahí desarrolla una serie de funciones. Esas funciones son importantísimas. Fíjate, desde el nacimiento, incluso durante la época fetal, ya son muy importantes para el desarrollo fetal, pero desde el nacimiento hasta los 2 primeros años son muy importantes para el crecimiento óseo, para el desarrollo de los huesos. De hecho, fíjate, hay más niños con baja talla debido a un déficit de hormonas tiroideas que debido a un déficit de hormonas de crecimiento. Fíjate el papel tan importante en el desarrollo. Pero lo que sabe todo el mundo es que las hormonas tiroideas son necesarias para un desarrollo del cerebro, del sistema nervioso central adecuado. Porque si faltan hormonas tiroideas en ese periodo, en el periodo fetal o en los 2 primeros años de vida, puede haber fallos intelectuales muy graves, y a veces irreversibles. Por tanto, esto es muy importante. ¿Cómo lo hace? Pues mira, lo que hace es que favorece mucho el que las neuronas, tú sabes que en el cerebro, tan importante como el número de neuronas son las conexiones de las múltiples neuronas con otras múltiples, o sea, los circuitos neuronales. Pues lo que hace es que las neuronas se conecten más unas con otras y eso es fundamental en el desarrollo. Claro. Nos has hablado hasta los 2 años. ¿El resto de la vida qué Bueno, funciones tendría? el resto de la vida, muy bien, también tienen funciones muy importantes. Te he dicho que afectan al metabolismo de la persona, esto que la gente llama el metabolismo global, pues las hormonas tiroideas activan el metabolismo. Yo a las personas que veo en la consulta le digo, si nosotros comparáramos una persona con un coche, el coche debería de llevar una velocidad de 80 a 100 por hora, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la cantidad normal de hormonas, sería como ese coche que llevamos la velocidad correcta. Si hay un exceso de hormonas tiroideas, el metabolismo se acelera, sería como que el coche va a más velocidad y a más revoluciones. Cuando faltan hormonas tiroideas, entonces resulta que ese coche sería como que en vez de ir a 80 va más despacio, a 70, a 60, etcétera. Todo se enlentece el metabolismo. También es muy importante las hormonas tiroideas para la contracción muscular. De hecho, aumenta la frecuencia del corazón cuando son necesarias para que el corazón funcione bien. Si hay pocas, funcionará más lentamente. Si hay muchas, habrá taquicardia. Otra cosa importante es que son hormonas que se dice que son lipolíticas. Eso quiere decir que queman grasas. Entonces, ¿Que queman grasas significa que sirven para adelgazar? Bueno, te voy a contar 2 cosas. Cuando yo veo un hipertiroidismo en una chica joven, que digamos que es, o una mujer, digo mujer porque es más frecuente el hipertiroidismo en las mujeres, es decir, que hay un exceso de hormonas tiroideas, esta persona puede tener temblor, palpitaciones, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, pérdida de peso. Y entonces cuando les pone el tratamiento, esa chica, esa mujer con el hipertiroidismo, quiere mejorar de todo, quiere que se le quite el temblor, las palpitaciones, la ansiedad, pero no quiere recuperar eso. Pero yo les explico desde el primer momento que el peso que han perdido por la enfermedad lo van a recuperar. Lo van a recuperar porque no es un peso que se ha perdido de manera natural, porque uno haya hecho más ejercicio, haya llevado una alimentación
hipocalórica, sino por la enfermedad. Entonces, cuando quitamos todos los síntomas, controlamos el hipertiroidismo y desaparecen esos síntomas, la persona va a ganar el peso, cuidado, que ha perdido por la enfermedad. No tiene por qué ganar más, si controlamos bien. Entonces, pero ahora, contestando a tu pregunta, de hecho, se han utilizado, no los médicos, sino de manera fraudulenta, fármacos, se han creado fármacos con hormonas tiroideas para perder peso, ¿vale? Porque activan el metabolismo, queman grasa, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un error gravísimo, que ha habido muchos casos de muerte por infarto en personas ya de una determinada edad, debido a que la hormona tiroidea en exceso produce un hipertiroidismo y en algunos casos pues, pueden desencadenar arritmias cardíacas e incluso muerte. O sea que esto totalmente contraindicado y se ha utilizado siempre de manera fraudulenta. Vale, pues ¿cómo sabemos entonces? Porque supongo que es muy importante tomar la cantidad adecuada. Bueno, tomar nosotros no, la produce el tiroides. Bueno, sí, claro. El tiroides tiene que producir una cantidad justa de hormonas. Y para eso el tiroides tiene lo que se llama un mecanismo de regulación. O sea, en el organismo siempre no se deja que un órgano produzca una cosa de manera aleatoria, tiene que haber controles, cosas que favorecen la producción y cosas que inhiben la producción, para que al final en un juego de equilibrios tengamos la cantidad adecuada, ¿correcto? Entonces yo a las personas que veo, para explicarles cómo funciona el tiroides, cuando las veo en la consulta le digo, imagínate que en esta habitación yo tengo una estufa y yo quiero tener 20 grados. La estufa tira calor y hay un termostato. Cuando llega a 20 grados, ¡pum!, corta. Cuando baja a 19,9, estimula el termostato. Si hay 20,1, corta. ¿Me explico? Sí. Entonces, el tiroides, para que el tiroides eche a la sangre la cantidad justa de hormonas, la cantidad justa de tirosina, en nuestro organismo tenemos un termostato, un regulador, que se llama TSH, que son las siglas en inglés de hormona estimulante del tiroides. Todos sabemos que los ingleses escriben al revés, ¿no? Hormona estimulante del tiroides, TSH, que se produce en una glándula que tenemos dentro de la cabeza que se llama la hipófisis. Entonces esto funciona como la estufa y el termostato. Cuando la cantidad de tirosina está en el límite bajo, pues se estimula más el termostato y entonces el tiroides produce más. Que está en el límite alto, frena, y es un equilibrio perfecto. Así es como regulamos el organismo la cantidad de hormonas que tiene que producir. Porque hay enfermedades por exceso de producción, claro, lo que llamamos el hipertiroidismo, y hay enfermedades por defecto de producción, que es lo que llamamos el hipotiroidismo. Bueno, como nos has dado mucha información, si te parece, en otro vídeo hablamos del hipotiroidismo más específicamente. Me parece perfecto.